Estamos abarcando estos versículos a través de un acróstico, y el acróstico es enfócate. La E, habíamos dicho hace 2 domingos, es entrénate en el Evangelio, eso fue en el verso 6 al 9. La N, la semana pasada la veíamos, no te desanimes, verso 10 al 11. Y hoy solamente quiero que nos enfoquemos en el verso 12. Fórmate en ser un ejemplo. ¿Estás ahí en el verso 12? ¿Lo podemos leer juntos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo pueden leer? Ok. Según el comentarista Gordon Fee, que es un teólogo que ha comentado las cartas a Timoteo, dice que Timoteo, para la edad que tiene cuando está recibiendo esta carta, cuando él ya está pastoreando la iglesia en Éfeso, Timoteo tiene aproximadamente entre 30 a 35 años. ¿Será que todavía es un joven? Un chamaco, dice. 30 a 35 años, más o menos. No solo Gordon Fee, otros comentaristas por la naturaleza de las cartas dicen que posiblemente Timoteo era una persona también de un carácter un poco tímido, cohibido se le dice también, que era alguien pues que no participaba tan activamente, por así decirlo, en las cosas. Lo irónico es que no solo en el contexto de la carta, sino en el contexto de la época, entre 30 a 35 años no solo te consideraban joven, te consideraban sin experiencia y sin sabiduría. De hecho, uno de los rechazos hacia Jesús fue eso, porque precisamente Jesús inicia su ministerio aproximadamente teniendo 30 años, más o menos, ¿no? Entonces, en la cultura de ese tiempo, alguien de esa edad, pues vaya, nunca faltan los comentarios como hoy en día de ¿qué me va a enseñar ese chamaco? Dicen unos. ¿Qué me van a enseñar a mí? Dicen otros, ¿no? De hecho, ¿nunca han visto estos videos que de repente me las han compartido? Que no los veo, pues, pero veo ahí la foto ahí, de estos rabinos judíos. ¿Han visto un rabino judío joven? Casi la mayoría o casi todos los rabinos judíos ya son ancianos, ya hasta la gran barba blanca, pues. Porque se entiende que como tienen mayor edad, se supone que son más sabios. Por ahí decía alguien que el tiempo te hará viejo, decía, pero no sabio. Entonces, imagínate en un contexto donde a mayor edad, según era mayor edad igual a sabiduría, aparece un joven de 30 años o máximo 35 pastoreando una iglesia. ¿Vemos un poquito ya el contexto? Entonces, no solo aparece pastoreando una iglesia, aparece pastoreando una iglesia emproblemada, con un montón de falsos maestros, ¿te acuerdas? Gente que andaba enseñando cuanta cosa se le ocurriera y simple y sencillamente Pablo manda a Timoteo a esta iglesia. Y entonces, estando Timoteo pastoreando Éfeso, pues se enfrenta a todas estas circunstancias, todas estas situaciones a nivel congregación. Es más, Timoteo tiene que ponerle un alto a los falsos maestros, tiene que callarlos, tiene que literalmente decir que estos falsos maestros eran apóstatas. Entonces a Timoteo se le estaba exigiendo no solo sabiduría, se le estaba exigiendo carácter. Pero nuevamente en el contexto cultural de la iglesia, ver a un joven de 30 a 35 años, pues muchos lo menospreciaban. Y entonces Pablo
En esta sección del capítulo 4, después de hablar de los apóstatas en los primeros 5 versículos, desde el versículo 6, como hemos estado viendo, hasta finales del capítulo 4, Pablo se va a ir directo con Timoteo como diciendo, ya hablé de los falsos maestros, ahora te quiero hablar a ti. Esta es una sección muy personal. Y entonces, cuando llega al versículo 12, Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Mira, la NTV dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Ahora, en otras palabras, era como que Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, tienes que hacer que te respeten. Está bien que eres joven, pero te tienen que respetar porque tú eres el pastor. Y ganarse el respeto no solamente es pedir el respeto, porque tú puedes pedir que te respete. Como el papá que le dice a su hijo, me tienes que respetar, porque soy tu padre, porque soy tu mamá, porque esto, porque yo soy mayor que tú. Y se exige un respeto, pero curiosamente no es lo mismo exigir respeto que ganarse el respeto. Porque muchos hijos no respetan a su papá por el único hecho de que su papá es un padre ausente. Es un padre que nunca ha dado un buen ejemplo. O su mamá es una mamá que no ha dado un buen ejemplo. Y por ende, aunque la Biblia a nosotros como hijos nos pide, independientemente cómo sean nuestros padres, nosotros tenemos que honrarlos. Pero aquí hablando del respeto, una cosa es yo exigir respeto y otra cosa es yo ganarme el respeto. Timoteo podía tomar la salida fácil. ¿Cuál era la salida fácil? La salida fácil era exigir respeto a la iglesia diciendo, oigan, ustedes como iglesia tienen que respetarme porque yo soy enviado por... ¿Quién lo había enviado a Timoteo? Pablo. Esta es como aquella frase de los que quieren sentirse importantes diciendo, ¿qué acaso no sabes quién soy? Timoteo podía ir por esa línea, diciendo, iglesia, ustedes tienen que respetarme porque el que me envió fue el apóstol Pablo. Y mira, no cualquier apóstol. El apóstol Pablo me envió. Yo vengo con la autoridad del apóstol Pablo. Pero Pablo sabe que si Timoteo argumenta bajo ese fundamento es muy voluble. Eso es exigir respeto sin ningún fundamento, más que ¿acaso no sabes quién me envió? Y muchos exigimos respeto con esos fundamentos volubles. Hay quienes dicen, no, si yo tengo experiencia, he estado en muchos ministerios. Y entonces, como han estado en muchos ministerios, lo curioso es que han estado y han salido por motivos incorrectos. Ahí quieren exigir ahora que se les respete. O como el que dice, ¿que acaso no sabes dónde estudié? Otros, y sobre todo se da mucho hoy, yo conozco a tal pastor. Es más, en el mundo pastoral mucho se pregunta es, ¿quién es tu apóstol? Porque dependiendo quién es mi apóstol, dependiendo quién me da cobertura, eso parece ser que te da respeto. Pero eso es un fundamento bien voluble. Porque este es como cuando una persona quiere exigir ciertos privilegios diciendo, soy amigo del presidente. Bueno, pero le preguntemos al presidente si tú eres su amigo. Y lo mismo. Como cristianos no simplemente podemos llegar y demandar respeto a los demás en un sentido de decir, es que mi pastor es tal, mi apóstol es tal, yo estudié en tal lugar, yo he ido a tal conferencia, yo conozco a tal pastor. Eso no sirve de nada.
Eso no funciona para nada. Y si exigimos que nos respeten o que no nos menosprecien bajo ese argumento, créeme, no te van a respetar. Porque el respeto se gana. Antes de entrar al versículo, quiero hacer un par de advertencias o de riesgos cuando nos topamos con versículos como estos en la Biblia. Si llevas un tiempo en el cristianismo, te darás cuenta que hay versículos que son usados de manera muy específica al grado que pareciera ser que su contenido ya está encerrado a solo eso. Por ejemplo, cuando se va a hacer un evento de mujeres, ¿a qué texto casi se agarran? Proverbios 31. Si se va a hacer un evento de jóvenes, ¿a qué texto se agarran? Y entonces hay un par de riesgos cuando usamos la Biblia solamente para soportar eventos. Suponer que el contenido de ese versículo solo le va a hablar, en el caso de Proverbios 31, solo le va a hablar a las mujeres. Y como el Proverbios 31 es para las mujeres, yo como hombre, el Proverbio 31 no me va a decir nada. Y lo mismo puede pasar con este texto. Como yo ya voy pasando más de los 40, aunque me siento joven, dicen. Y esto es para los chavos, dicen. Y entonces, como esto es para los chavos, para mí, esto ya no. Pero aquí están un par de riesgos. Número 1, pensar que ese texto solo es para jóvenes porque dice joven o juventud. Y como me vi en el espejo esta mañana y la neta es que ya no me veo joven, entonces esto no es para mí. El segundo riesgo que podemos, sobre todo con este versículo, es pensar que a Timoteo se le está llamando a que la iglesia no menospreciara su edad, o no lo menospreciara por su edad, perdón. Pero en el caso de Timoteo, como era pastor, entonces este es un texto solo para aquellos que son pastores o pastores jóvenes o líderes que les tienen que ganarse el respeto de la iglesia para ejercer un liderazgo. Y nuevamente, si yo encierro el significado a solo eso, como ni soy joven y ni busco un liderazgo, y mucho menos ser pastor, entonces este texto tampoco es para mí. Y vaya, es por eso que ojalá puedas inscribirte al curso de homilética, porque en la homilética vemos estos detalles que a veces pasamos por desapercibido. Este pasaje de los versículos, que toda la carta es a Timoteo, pero de los versículos 6 al 16, como te decía, se vuelven muy personales. Timoteo, que no menosprecien tu juventud. Entonces, pareciera ser que no nos habla a nosotros, le habla a otro. Y cuando aplicamos esto solo para jóvenes o para aquellos que buscan un liderazgo, y yo si ya no entro en esa categoría, entonces no me habla a mí. Nuevamente, como Proverbios 31. Yo escuché una enseñanza en el seminario de un profesor que fue una enseñanza para esposos y se basó en Proverbios 31. Usó de una manera, sacó los principios de Proverbios 31 para aplicarlos a los esposos. Y dije, wow, porque eso es un trabajo hermenéutico y homilético de extraer principios bíblicos, que eso es lo que yo quiero hacer esta mañana. Cómo este texto que le habla a Timoteo con respecto a su edad, nos habla a nosotros sin importar nuestra edad y sin importar si buscamos un liderazgo. Y el principio que Pablo establece aquí hacia Timoteo es: Timoteo, que no te menosprecien, sino sé, ¿qué dice? Ejemplo. Pero luego hay una frase ahí importante. ¿Sé ejemplo de quién? Nuevamente,
Esa frasecita, ejemplo de los creyentes, si yo la malinterpreto a solo contextualizar, entonces pareciera que solo se me está pidiendo que yo sea ejemplo ¿con quiénes? Con los creyentes. ¿Y cada cuánto me reúno con los creyentes? Cada 8 días, y vengo. Pero si me aparezco cada mes, no, dice, yo vengo también los miércoles. Ok, vienes los miércoles y vienes los domingos. ¿Cada cuánto te reúnes con los creyentes? 2 veces a la semana, suponiendo que vienes miércoles y domingo. ¿Cuánto dura el culto del miércoles? Hermano, ¿no vienen los miércoles? 1 hora y media dura el culto de los miércoles. Que a veces el predicador se tarda otro poquito, pero ya que... ¿Cuánto dura el culto del domingo? 2 horas. Entonces, sumando, ¿cuánto tiempo sería? 3 horas y media a la semana. ¿Cuántas horas tiene una semana? Yo no sé. Bueno, les pregunto. Pero, si yo tomo este versículo aquí para decir, de ejemplo de los creyentes, digo, ok, entonces yo debo ser un buen ejemplo de los creyentes. ¿Cuánto tiempo a la semana, si voy a los 2 cultos, me reúno con los creyentes? 3 horas y media. Voy a poner 4 porque de repente me quedo a echar mi café. 4 horas a la semana. ¿Podemos ser un buen ejemplo en 4 horas a la semana? A veces ni en eso, hermano. Ni 4 horas. Pero vamos a suponer que sí. ¿Se puede fingir 4 horas a la semana de ser un buen cristiano? Si solo me conocen por 4 horas a la semana, que terminan siendo 16 horas al mes, poquito más del mediodía, ¿puedo engañar a una iglesia? ¿Puedo llegar a ser líder si por 4 horas en la semana muestro servicio, muestro respeto, muestro que soy amable, que soy humilde? ¿Puedo lograr liderazgos en una iglesia solo mostrándome 4 horas a la semana? Ahora, claro que sí. Es por eso que entran los lobos rapaces a las iglesias. Y al rato los tenemos en nuestros púlpitos. Porque por 4 horas que los vemos, claro que nos engañan. Porque fingir 4 horas, y ni siquiera son 4 horas seguidas. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración, hermanos? Porque el texto le dice a Timoteo, sé ejemplo de quién. Ok. Nuevamente, el contexto es importante. A Timoteo se le pide que sea ejemplo de los creyentes, porque el ambiente donde Timoteo se mueve, ¿dónde es? Es en un ambiente de los creyentes, porque Timoteo, en el contexto de la carta, es un pastor. Entonces, se supone que un pastor su mayor tiempo lo va a pasar con los creyentes. Pero ¿qué pasa con el que no es pastor? Con el cristiano que viene los miércoles al culto, viene los domingos al culto, y vuelvo a repetir, si es que viene el miércoles y no solo el domingo, si es que viene el domingo, porque a veces ni el domingo. ¿Dónde se nos pide ser ejemplo? Es fácil que este versículo poder decir, esto no es para mí. Qué bueno que vine hoy porque este no es para mí. Nuevamente, si pudiéramos manipular un poquito este versículo, que pudieras tú poner tu nombre y diga, Jorge, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los, y en lugar de creyentes tú pudieras poner hogar, trabajo, escuela, tiempo libre,
tu tiempo en redes sociales. Y entonces esto se vuelve aplicado para todos, en todo tiempo. Porque puedo ser uno aquí, ejemplo de los demás, porque vaya, hasta nos ponemos como ejemplo nosotros, ¿no? Pero de lo que no hay que hacer. Pero somos otros allá afuera. ¿En qué tiene que ser ejemplo Timoteo y en qué tenemos que ser ejemplo nosotros? Hay por lo menos 5 cosas que se mencionan aquí que terminan siendo como parte del mismo contexto o complemento, si lo pudiéramos ver así, del capítulo 3. Cuando vimos el capítulo 3, ¿se acuerdan? Requisitos para el pastorado y que luego concluyamos que son requisitos para los cristianos. Aquí hay 5 cosas que le pide Pablo a Timoteo que sea ejemplo. Y en últimas palabras, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es Dios diciéndonos a cada uno de nosotros, iglesia, sean ejemplo ahí donde están, en su casa, en su trabajo, en la escuela. Y entonces la pregunta que surge es, ¿ejemplo en qué? Y menciona Pablo, en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Empecemos con ser ejemplo de palabra. Aquí no tiene que ver la predicación. Eso lo vamos a ver la próxima semana en el versículo 13. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo de palabra, aquí tiene que ver con las conversaciones diarias que Timoteo tiene. Si se pudiera hacer el ejercicio que por una semana una persona te acompañara a todos lados para registrar tus conversaciones, ¿cuántas de esas conversaciones son de edificación? Y que el siguiente domingo nos trajera el reporte. ¿Cuánto de lo que hablamos edifica? ¿Cuánto de lo que conversamos con compañeros de trabajo o con otros cristianos fuera del templo? Porque a muchos nos encanta reunirnos fuera del templo para hablar de los del templo. Como te decía la vez pasada, a muchos nos encanta tener nuestro círculo de seguridad donde ahí podemos simplemente desbordar de palabras que juzgan, que lastiman, que se vuelven golpes. Pero como el otro no lo va a escuchar, suponemos que entre nosotros podemos y nos damos los permisos para eso. Pero ¿qué si ahí estuviera una de las personas de las que estamos hablando? ¿Qué si se grabara nuestras conversaciones para después poderlas o que las publicaran? Ser ejemplo de palabra tiene que ver con ser ejemplo de las palabras que salen de nuestra boca. Es una invitación a no participar en conversaciones que no edifican. Ya anteriormente Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, hay debates sin sentido, infructuosos, pero eso participa en los apóstatas. Tú no eres apóstata, Timoteo, tú no eres como ellos, tú tienes que ser diferente. Lo irónico es que criticamos a otro haciendo justamente lo que criticamos. Le exigimos que otros se comporten de cierta manera que yo mismo no me comporto. Y cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé ejemplo de palabra, básicamente está diciendo, Timoteo, cuida lo que hablas, cuida lo que dices. Para eso, tenemos entonces que hacer un examen a nivel de nuestro corazón. Porque la Biblia dice que de la abundancia de nuestro corazón, si de mi boca solo habla chismes, críticas, señalamientos o andar hablando de otros,
Eso significa que lo que hay en mi corazón es eso. Nuevamente, 2 horas el domingo, puedo guardar mi vocabulario. Puedo cuidar mis palabras, puedo tomar hasta cierto punto un poquito de conciencia en lo que voy a decir. Pero allá afuera, ¿qué tanto participamos en conversaciones que no edifican? Y esto está conectado con el segundo punto, conducta. Cuando Pablo habla de conducta, al menos la palabra aquí incluye por lo menos varias cosas. Costumbres, hábitos, modo de tratar a los demás. ¿Cómo es tu conducta? No sé si fue tu caso, pero yo recuerdo en la secundaria una forma en cómo nos amenazaba el director o el profesor era que si seguíamos haciendo lo que hacíamos no nos iban a dar una carta de buena conducta. Y se suponía que en la prepa no te recibían si no llevabas la carta de buena conducta. Y ese era un freno, ¿no? Y nuevamente, muchos podemos frenarnos aquí. O es como este ejercicio de padres e hijos cuando el papá le dice, pórtate bien y entonces te voy a dar este permiso, te voy a comprar esto. El motor de que el hijo se porte bien es lo que quiere conseguir. ¿Se va a portar bien el hijo? Si lo que quiere, si realmente quiere eso, se va a portar bien. Pero si el papá le dice, si te portas bien, te voy a dar lo que no te gustas. Nuestra buena conducta, voy a ponerlo así, nuestros hábitos, y muchos de ellos pecaminosos, que tienen que ir siendo transformados por la palabra de Dios, al igual que nuestras palabras, nuestro modo de tratar a los demás, entonces tiene que ser motivado, una, por el amor a Dios, pero dos, por un temor reverente a Dios. Hay un libro que se llama, creo que se llama Practicando a ver, déjame, porque justo estos, la práctica de la presencia de Dios. El autor se llama Hermano Lawrence, algo así. Es un libro muy pequeño, pero que básicamente él dice, ¿por qué solo cuando oramos o estamos cantando a Dios o leemos la Biblia pensamos en Dios y no lo hacemos cuando hacemos otras actividades? Entonces, el libro trata con este ejercicio de enséñale a tu mente a pensar que Dios está contigo siempre. Y entonces este ejercicio de tal cual, ejercitarse en la presencia de Dios es, a ver, aquí donde quizás no hay ningún hermano en Cristo a mi alrededor, donde puedo tal vez hacer algo, es entrenar tu mente para decir, hey, no hay nadie de la iglesia aquí, tal vez nadie se entera de la iglesia de lo que voy a hacer, pero Dios sí está. Porque como lo hemos dicho, yo me puedo esconder del pastor, yo me puedo esconder de la iglesia, yo me puedo esconder de medio mundo, pero de Dios. Sin embargo, sabemos que de Dios no nos escondemos y aún así nuestras conductas a veces son pecaminosas. Porque tenemos la idea que hay lugares donde Dios no está. Y entonces busco ese lugar donde creo que Dios no está y actúo pecaminosamente. Muchos esos lugares son nuestros teléfonos. Encontramos
páginas donde suponemos que Dios no va a llegar ahí y no va a ver lo que estamos. Y como si estoy ya en mi cama, pongo el teléfono así, porque como Dios está en el cielo, ¿verdad? No va a ver mi pantalla. Y tengo una contraseña que ni Dios con toda su sabiduría la va, ¿no? Porque luego hay unos que son así de como de rayar, ¿no? Que veo que pasa su mecha como un jeroglífico así. Pero nuevamente, te puedes esconder. Puedes hacerlo, pero de Dios no te puedes esconder. Hermanos, los cristianos, los líderes, los pastores, no somos policías de la santidad, de andar, vamos a la plaza a ver a quién encontramos. Ay, si voy y te encuentras para que, a ver qué va a invitar. No, hermanos. Si algún día te topo en algún lugar es porque, mira, Dios te ama tanto que me mandó ahí. No, no, hermanos. No se trata de jugar al policía o al ladrón. No ganamos nada en eso. Y nuevamente, hermanos, aquí por 2 horas que pasamos el domingo podemos engañar a medio mundo, a toda la iglesia. ¿Cuántos pastores tienen una doble vida? ¿Cuántos líderes tienen una doble vida? Hay quienes hasta después de muertos, ¿sí o no? Ya murió y después se sabe que tenía otra mujer. Ha pasado. Durante toda su vida pudo engañar a todos. Pero a Dios no, hermanos. Entonces, cuando se nos llama a ser ejemplo, no se nos llama a ser ejemplo solo las 2 horas de la iglesia. Se supone que no tendría que haber ninguna diferencia en cuanto pasas esa puerta al entrar aquí. Porque si suponemos que allá venimos echando relajo, pero aquí ya entramos porque ya es los atrios y luego el lugar santo. Y no, y aquí ya. ¿No? Porque esto lo hemos dicho varias veces. Todavía muchos tienen esa idea de que aquí arriba, aquí sí. Y los que estamos aquí abajo, le exigimos a los de arriba. No, dice, si hasta toca en la alabanza. No. Pero como yo no toco en la alabanza o no predico o no subo aquí, entonces aquí puedo hacer lo que yo quiera, no pasa nada. ¿Dónde compraste esa idea? Esa no es de Dios. Suponer que al rato que nos vayamos cerramos la puerta, ay, pobre Dios, se queda solito acá. Lo bueno que hay tele que para entretenerse, hasta 3 tiene. No, hermanos, cuidado, porque muchos terminamos siendo otros en ciertos lugares de seguridad, donde creemos que de ahí, como nadie va a decir nada, ahí sí puedo ser otro. No, hermanos. Pero no solo tenemos que ser ejemplos de palabra, no solo de conducta, también de, ¿qué dice? Amor. Y el contexto de amor que se especifica acá es un contexto, no un amor a Dios, porque eso se da por hecho. El contexto de amor aquí tiene que ver, o en su significado, es un profundo apego personal a los hermanos y genuina preocupación por el prójimo, incluidos sus enemigos. En otras palabras, Timoteo, si los demás no te demuestran amor, no sigas ese ejemplo. Tú sé ejemplo en
amor. Aunque no te amen, recuerda que en Cristo tú ya eres amado. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en amor, no es simple y sencillamente un amor hacia Dios, eso se da por hecho, sino que Timoteo tiene que mostrar un amor a una congregación, y ojo, a una congregación que lo menosprecia. Amar al que te ama es fácil, pero amar al que te menosprecia, amar al que te ha señalado, al que ha hablado mal de ti, al que tú le has ayudado y esa persona no va a responder de la misma manera que tú. Es ahí lo que prácticamente se nos exige como cristianos, porque eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros éramos sus enemigos, pero Él nos amó primero. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, así como eres amado, te toca amar. Y es obvio que va a ser en nuestras propias fuerzas imposible. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, muchas veces mis acciones son motivadas en que la otra persona hizo algo por mí. Y esto lo he dicho en otras ocasiones, pero muchos que, por ejemplo, reciben un regalo, esa persona, cuando le toca tal vez el cumpleaños de la otra persona, esa persona que dice, hey, le compremos algo. Porque entonces recordamos, porque te acuerdas que me dio un regalo, que me regaló algo. Y lo bueno que guardé la bolsa, dicen unos. Porque ahí mismo, ¿no? Entonces, parece ser que se va, por usar esta palabra, difuminando el amor y todo ya se vuelve por un compromiso. Tengo que responder de la misma manera como la otra persona me ha respondido. Pero Jesús dijo, haz con el otro lo que quiera que hagan contigo. Lo irónico es que cuando leemos eso, nos pone a nosotros como el iniciador de acciones de amor, no a la espera que el otro haya hecho algo por ti. No sé si me explico. Jesús espera que como cristianos seamos los que accionamos. Y vaya, voy a desprender una aplicación aquí y quiero llevar al punto del evangelismo. Se espera que como cristianos seamos los iniciadores del evangelismo, pero muchos estamos pasivos esperando que el inconverso nos venga a pedir el evangelio. ¿Cuántos te han llegado a pedir el evangelio? ¿Sabes por qué yo no evangelizo? Porque no amo a las personas. Esa es la realidad. Y por cuanto no las amo, no hay nada en mí que me motive a yo hablarles de su salvación. Sé que se van a ir al infierno, pero no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque no estoy siendo ejemplo en amor. Y entonces tengo que empezar a ser sincero y decirle, Señor, ayúdame, porque la verdad es que yo no amo a veces ni a mi prójimo, mucho menos a mis enemigos, y ni se diga de los perdidos. Por favor, dame de tu amor. Porque en mi carne, si oro por alguien, a veces yo he escuchado gente que está orando, pero para que la persona que le hizo algo no se convierta. Dice, es que si se convierte, Dios lo va a perdonar, dice. Y no quiero que se lo perdone, que lo juzgue, dice. Entonces, cuando Pablo le dice, Timoteo, sé ejemplo en amor, el significado aquí de esta palabra es profundo apego personal a sus hermanos, una genuina preocupación por el prójimo
incluidos sus enemigos. Timoteo, demuestra amor en tus acciones, aunque nadie te demuestre amor a ti. Porque recuerda, Timoteo, hay alguien que te ama con amor eterno, que dio su vida por ti. ¿No te es suficiente ese amor? Yo creo que sí. Y eso conecta con ser ejemplo en fe. Aquí no es una fe teológica, aquí es una fe activa, es decir, el ejercicio diario de acciones. Y quiero conectar esto. Mis palabras, mi conducta, movidas por amor, son acciones de fe. Lo que hago, lo hago desde la fe. Otros han abandonado la fe. Los apóstatas, ¿te acuerdas? Primeros 5 versículos del capítulo 4. Apostasía es abandonar la fe. ¿Te acuerdas? Lo vimos. Timoteo, tú no abandones la fe. Si otros están abandonando la fe, no te pongas en el, no, dice, si ese pastor cayó, entonces yo también. No, 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 no. Muchos parece que andan buscando quién cayó para caer y justificar su caída, en lugar de poner la mirada en los que no han caído. Hey, conozco un hermano que mira, 50 años en el evangelio y ahí sigue echándole ganas. Ah, no, pero vimos el que acaba de caer y como acaba de caer ya no voy a la iglesia. Sí, todos los cristianos son iguales. Pretexto estamos buscando. No, hermanos, nuestra mirada puesta en Cristo. Hermanos, pongan atención, por favor. Acciones de fe. Y sabes, yo aquí tengo un problema a nivel personal que digo, Señor, necesito resolver esto. Porque es lo que hemos dicho. Muchos que venimos de un contexto donde se nos predicaba cualquier cosa, donde en estas fechas es decretos proféticos para el próximo año dependiendo tu semilla, muchos ahí estábamos. Hoy, que hemos entendido que Dios es soberano, que yo no necesito hacer ningún decreto profético, mis manos están, mi vida está en las manos de Dios, Él tiene el control, Él ya sabe lo que va a pasar, yo solo tengo que ir caminando y ajustando mi corazón, mis ojos, mi mente en su voluntad. Eso tendría que ser un motivante para acciones de fe, para servirle. Pero ahora parece ser que antes el motor era, Dios te va a bendecir, tienes que dar, tienes que servir, tienes que... Conozco gente que anda evangelizando a todos porque dicen que por cada alma que ganan va a ser una corona en el cielo. Y yo recuerdo conocer cristianos que hasta competencia llevaban. ¿Cuántas coronas llevas? No, yo llevo 10. Ah, no, yo llevo 15 coronas. Y no, hombre. Y hoy que hemos entendido que la salvación es del Señor, lo acabamos de cantar, que el Espíritu Santo es el que convence, es el que salva, no evangelizamos a nadie. Es más, perdemos el tiempo en criticando a aquellos diciendo, no, aquellos ganando corona o ganando piedras. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué acciones de fe? Porque si se supone que en una fe ciega, fundamentada en doctrinas no bíblicas, accionábamos, y lo hemos dicho un montón de veces, estábamos tal vez en una congregación donde se había venta de tamales, no te estaban preguntando, hey, ¿puedes vender un tamal? No, aquí están tus 20 tamales, Dios te bendiga. Y si, es más, yo conozco iglesias que si no pagabas tu tamal, el domingo en los avisos.
Hoy, no dice, Dios es soberano. Si Él no quiere que venda tamal, no voy a vender tamal. Digo, por poner un ejemplo, hermanos. ¿Cuántas acciones de fe, cuántos pasos de fe dimos con una mala doctrina? ¿Qué nos pasó ahora que se supone que tenemos una sana doctrina? ¿Dónde está nuestra fe? Yo vengo de un contexto donde a las 3 de la mañana, 7 vueltas en un parque limpiando los aires. Y en el kiosco de en medio con el shofar para el otro. Porque estábamos limpiando aires porque la noche iba a haber campaña. Hoy, no, pues la salvación es del Señor, como ya lo canté, entonces pues yo no tengo nada que hacer. Entonces los que se van a salvar, se van a salvar. ¿Y yo para qué? Entonces, ¿para qué les hablo? Si al final de cuentas Dios es soberano, Juan Calvino lo dice. ¿Qué nos pasó, hermanos? ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué caímos en un conformismo, en una comodidad, donde... Y esto te los voy a decir desde esta perspectiva. Una de las mayores críticas que el pentecostalismo le hace a la teología reformada es que los reformados somos flojos. Sabemos mucho, pero no hacemos nada. Criticamos al pentecostal que dice, no hombre, ¿cuánto chambearon hasta comprar un medio cerro? Como reformados, ahí estamos viendo cómo sacamos para la renta. Se supone que si ahora tenemos una sana doctrina, la sana doctrina tiene que traducirse con acciones de fe. Y estoy poniendo estos ejemplos no para, van a decir, como es último domingo voy a pedir una ofrenda. No. Es para que examinemos cómo estamos terminando este año. Es para que si pongámonos en este versículo y pregúntate, tú, no pienses en el otro, tú, ¿considerarías que eres un buen ejemplo de cristiano para otros? En palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y yo sé que vamos a sacar nuestra frase, no me mires a mí. Mira a Jesús. Yo soy imperfecto. Yo no. Primera de Tesalonicenses 1:6. Primera de Tesalonicenses 1:6. ¿Me ayudan a leerlo? Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. ¿Quién es el nosotros? ¿Es Jesús? ¿Es Pablo y quién? ¿Y su equipo? Ustedes nos imitaron a nosotros y al Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 7 al 9. Pero ustedes mismos saben cómo deben seguir. ¿Tú podrías mandarle una carta así a otros cristianos de otro lugar? Hey, tú que me conoces, ¿sabes cómo debes seguir mi ejemplo? No obré de manera indisciplinada entre ustedes. Verso 8. No comí de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajé de día y de noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo. Imagínate que fuiste a visitar a unos cristianos en estas vacaciones. Te invitaron y los fuiste a ver. Le podríamos poner esta carta de, no quise ser carga en tu casa.
Llegamos a acabar la despensa. Y que al mes tú les puedas escribir, hermanos, ¿se acuerdan cuando estuve con ustedes? Sigan mi ejemplo. Primera de Corintios 11:1. ¿Te atreverías a mandarle un WhatsApp a alguien con este mensaje? Diciéndole, hey, ¿has visto cómo me comporto en palabra, conducta, amor, fe y pureza? Y entonces lo siguiente le escribes, sé un imitador de mí. Filipenses 3:17. Hermanos, ¿qué dice? Y observen a los que andan, segunda de Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga que sean capaces de enseñar también a otros. Solo en este versículo hay 4 generaciones. Lo que has oído de mí, Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, que estos sean capaces de enseñar a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Ejemplo. Al concluir este año, ¿será que hemos sido buen ejemplo? Yo creo que todos somos buenos ejemplos. La pregunta es, ¿de qué? ¿Será que la gente que te rodea, no solo en la iglesia, sino la gente que te rodea en otros lados o en la que tú te involucras, al verte, ve en ti un ejemplo cristiano? Un pastor comentó algo que yo me quedé meditando en esto porque él dijo, tengo un hijo adolescente, dijo él. Y siempre mi hijo adolescente me pide permiso porque sus amigos van a otros lugares. Y siempre me está diciendo, papá, mis amigos van a ir, mis amigos van a ir, mis amigos van a ir. Pero en algún punto yo le dije, ¿y cuándo vas a invitar a tus amigos a la iglesia? Y es que sé que es difícil ser ejemplo, pero como hemos dicho, aun cuando caemos, aun cuando fallamos, ¿qué haces cuando fallas, cuando caes? Muestras un ejemplo de tu fe. Si cuando caes te vas al mundo o cuando caes corres a Cristo a buscar su perdón en arrepentimiento y buscas su gracia y buscas su restauración. En fechas como estas, posiblemente, o en otras fechas, gente nos invita a ir, a pasear a otros lugares. Y no estoy diciendo que sea malo. Mi pregunta es, ¿cuándo tú vas a invitar a ellos a la iglesia? Mi pregunta es, allá donde se van a reunir, allá donde van a ir o con los que van a estar, vas a detener un momento la cena y vas a decir, oigan, ustedes saben que somos cristianos y queremos orar. No, pero es que si lo digo no me van a volver a invitar. Entonces es porque somos uno aquí y otro allá. Y por eso, si saben que soy cristiano, me van a demandar pureza. La última parte del versículo. ¿Lo puedes poner, porfa? Este ejemplo en pureza. Si saben que soy cristiano en mi trabajo, entonces me van a demandar más pureza. Si saben que soy cristiano con la otra familia, entonces van a demandarme cierto comportamiento. Y entonces por eso mejor que no vengan a la iglesia. Porque no voy a hacer que vengan y hasta me van a ver en la alabanza. Va a decir, tú estabas en la alabanza. Ah, dice, ya con razón, dice,
Por eso te salía bien en el karaoke esa canción. Dice. Hermanos, pensemos en eso. ¿Qué ejemplo estamos dando? No solo en la iglesia, con tu familia, los que somos padres. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estás dando en tu trabajo? Pablo nos demanda que seamos ejemplos en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Si no tienes propósitos para el próximo año, este es un buen propósito. Señor, aparte de ir a Cancún el próximo año, Señor. Es más, quiero ir a Cancún para ser ejemplo. Señor, ayúdame a ser un ejemplo tuyo. Porque no vaya a ser que por mi culpa hablan mal de ti. Por mi mal testimonio hablan mal de ti, Señor. Perdóname. No te pido que sea yo perfecto, eso va a pasar en la eternidad. Pero aun cuando yo falle, yo pueda testificar en que puedo correr a tu trono de gracia para hallar gracia, misericordia y ser restaurado para seguir adelante. Creo que vale la pena meditar en esto para cerrar este año y comenzar el otro. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, quizás hemos sido no el buen ejemplo que quisiéramos. Quizás hemos fallado en muchos aspectos, pero es por eso que te necesitamos, Señor. Vamos, iglesia, toma un momento a orar, por favor. Es tu tiempo con Dios. Toma un momento para reflexionar tu caminar en este año. ¿Dónde estás hoy parado? ¿Dónde estás hoy parada en tu fe? Padre, ayúdanos a ser ejemplos de ti. Tal vez nunca vamos a escribir una carta como Pablo diciéndole a otras personas que sigan nuestro ejemplo, pero por lo menos que cuando las personas nos vean, sepan que somos cristianos. Ayúdanos, Señor, porque creo que algo a muchos de nosotros algo nos pasó en el camino que nuestra fe ha menguado. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, no solo en la hora del culto. Ayúdanos a amar a aquellos que no te conocen para compartirles el Evangelio. Ayúdanos, Señor, los que somos padres, a ser buenos ejemplos a nuestros hijos. Los que somos esposos, a ser buenos ejemplos con nuestras esposas. A veces como hombres le exigimos algo a nuestra esposa que ni nosotros, como tal cual un fariseo, queremos hacer. Ayúdanos a ser intencionales en actos de fe, de amor. Ayúdanos a practicar tu presencia donde quiera que estemos. Ayúdanos a entender que tú, Señor, vas con nosotros en todo tiempo, mi Dios. Te pedimos en este cierre de año, Señor, que nos ayudes. Quizás hay varias cosas que tú sabes que necesitamos trabajar a nivel de nuestro corazón y es por eso que estamos acá, Señor, cerrando este último domingo pidiéndote ayuda, Señor. Y te pido, Señor, por quienes quizás esta semana van a viajar, que tú los guardes, que tú los lleves con bien.
Y ahí donde estén, en la víspera de ese año nuevo que se acerca, se tome un tiempo como familia para orar, para buscar tu rostro. Y quienes vayamos a estar aquí el miércoles, Señor, ayúdanos también para tener un buen tiempo de comunión unos con otros, pero sobre todo contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.